think about USMCA. I mean, you know, I want to see Canada and Mexico do well, but the problem is we don't need their product. You know, we don't need cars made in Canada. We don't need cars made in Mexico. We want to make them here. And that's what's happening. Everybody's moving here. From Canada, they're coming here. From Mexico, from Japan, from Germany, from all over the world, they're coming here. They're opening up their plants. Bueno, lo que usted vio y escuchó es lo que dijo el presidente Donald Trump en un recorrido por esa muy importante fábrica Ford. Es la fábrica de las más emblemáticas, diría yo, en Estados Unidos. ¿Y está en dónde? Pues en Detroit, en Michigan, ¿no? Aseguró que el tratado comercial entre su país, México y Canadá, así lo dijo, no es relevante, es irrelevante. Pues no necesita los productos fabricados por sus socios comerciales, en particular los automóviles. Le decía yo que hace rato hablamos con Guillermo Rosales, presidente de la industria, y digo, no se trata de un tome y daca o a ver qué pasa, pero nos decía, no hay manera de, no se sostiene lo que dijo el presidente de los Estados Unidos. Por eso yo le digo, a lo mejor es más para la tribuna. Trump sostuvo que su prioridad es que la producción se concentre dentro de Estados Unidos y aseguró que ese objetivo ya se está cumpliendo. Recordemos que la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su confianza en que el proceso de revisión del TEMEC, el cual está previsto para los próximos meses, está de hecho caminando en cada uno de los países. Bueno, ese es tema 1 para hablar en un momento. Tema 2 para hablar en un momento. El costo real de la canasta básica ampliada, alimentaria y no alimentaria, cerró el 2025 con precios más altos, tanto en zonas rurales como urbanas. En el arranque de la administración de Claudia Sheinbaum, la canasta básica registró un costo mayor en comparación con el inicio del sexenio de sus antecesores. En 2025, la canasta básica en el ámbito rural alcanzó un valor real de 3,451 pesos. La cifra supera la registrada en 2019, primer año del gobierno de López Obrador, cuando el costo se ubicó en 3,337 pesos. Ahí lo tiene usted. También se coloca, ojo con esto, por encima de los niveles observados al inicio de las administraciones de Enrique Peña Nieto, 2013, con 3,270. Mientras que en las zonas urbanas, en 2025, el costo real de la canasta básica ampliada se ubicó en 4,818 pesos. En 2019 registró 4,759 pesos y en 2013 a 4,758 pesos. Estamos ante un movimiento real que hay que considerar. Y ahí viene el tercer tema del cual vamos a hablar. La economía mexicana, dice el Banco Mundial, prevé que se expanda 1,3%. Ahí están los pronósticos. En 2026 y 1,8% en 2027. Vaya usted a saber si sí o no. Pero para que se dé una idea, pone a la economía mexicana como una de las dos menos dinámicas de América Latina y el Caribe. Solo vamos a estar por arriba de Trinidad y Tobago, 0,3%, que mire que Trinidad y Tobago están desarrollando todo un proceso turístico importante. Estiman este avance, ya le digo, 0,3%. Bolivia, 1,1%, habrá que ver qué va a hacer el nuevo presidente que ya está tomando decisiones. Y Jamaica, que también caerá, en este caso, Bolivia pierde menos 1,1%, Jamaica pierde 2,3%. El Banco Mundial ve posibles riesgos ante los posibles nuevos aumentos arancelarios o si los resultados de la revisión del TEMEC se tradujeran en restricciones al comercio. En tanto, a nivel mundial, estima que el crecimiento de la producción se desaceleraría ligeramente al 2,6% este año y volvería a 2,7% en 2027. ¿Será así? ¿No será así? Bueno, a ver. Escuchemos a Pedro Tello, veamos a Pedro Tello, consultor en economía, al que le agradecemos mucho que esté con usted y con nosotros. Pedro, gracias por tu participación. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Te saludo con mucho gusto y te deseo un feliz año además. Para ti y para los tuyos, Pedro, muchas gracias. A ver, yo creo que, decía yo, tenemos estos tres temas. ¿Te parece que ahora empecemos del tercero, pasemos luego al tema de que tiene que ver a la canasta básica y cerremos con el tema de irrelevante o no el TEMEC o qué quiso decir Donald Trump? Empecemos con esto último. ¿Qué alcanzas a apreciar hoy de lo que podría ser el crecimiento de México, el crecimiento de México, el cual hoy he escuchado voces
que incluso el Banco Mundial acaba siendo un poco optimista. Ojalá. Pero bueno, a ver, adelante, Pedro. Pues mira, yo te diría que la economía de México enfrenta, yo diría, el problema que podríamos caracterizar como el estancamiento en medio de un pantano de bajo crecimiento económico, con inflación relativamente controlada y diría yo con finanzas públicas que avanzan hacia su propia corrección. Para una economía emergente como la mexicana, que tendría que estar creciendo a un ritmo mayor por su propia potencialidad de avance y por las capacidades que tiene para generar riqueza, empleos y al mismo tiempo exportaciones, el hecho de que se vaya a tener un crecimiento del 1.3%, de acuerdo con el reciente anuncio hecho por el Banco Mundial, no es en modo alguno una buena noticia, Javier, porque vamos a crecer a un ritmo menor al de la economía mundial. Vamos a crecer a un ritmo menor al de la economía, al de las economías de América Latina, y vamos a crecer a un ritmo menor al de nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. Así que estamos frente a un panorama en el que los 2 primeros años de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estarán marcados por un ritmo de avance francamente muy distante de lo que se esperaba en su administración y muy lejano del crecimiento potencial de la economía mexicana. A ver, ¿qué variables se conjuntan para, para que nos digas lo que nos dices, Pedro? Porque al final la presidenta le plantean las cosas en la mañanera, a veces muy a modo, otras veces me parece que genuinamente, y la presidenta contesta invariablemente que vamos bien y vamos a ir, vamos bien y vamos a ir muy bien. Pero yo diría que los tres factores que explican el lento crecimiento de hoy y el lento crecimiento que esperamos para el año que hemos recién iniciado son los siguientes. Por una parte, la inversión productiva, que es uno de los motores más importantes del crecimiento de cualquier economía, no presenta signos que indiquen que se va a reactivar. La última información disponible publicada por el INEGI apunta que en el año 2025 tenía una caída la inversión productiva pública, privada, nacional y extranjera del orden del 7%. Si la inversión productiva no crece, no hay manera de esperar que aumenten los empleos. Si no aumentan los empleos, no crece el número de personas con un ingreso en su bolsillo, con poder adquisitivo real y con capacidad para adquirir productos y servicios en el mercado nacional. Sí. Si no existe un mayor número de consumidores en México, el segundo motor de la economía, que es el consumo de bienes y servicios en todo el territorio nacional, tampoco activa el impulso para que la economía mexicana avance a un ritmo mayor. Y si por otro lado el sector gubernamental tiene un estrecho, muy estrecho margen de maniobra en las finanzas gubernamentales, lo que significa que no puede gastar más allá de lo que le ha sido autorizado por el Congreso de la Unión, porque por el contrario tiene que reducir el déficit con el que cerraron las finanzas públicas el año 2025, pues entonces este que es el tercer motor del crecimiento de cualquier economía, tampoco puede ejercer un efecto de arrastre sobre la actividad productiva nacional. Y solamente un motor, el motor exportador, Sí. es el que mantiene, diría yo, a flote a la economía mexicana. ¿Por qué? Bueno, pues porque a pesar de las adversidades que en materia de aranceles ha planteado el señor Donald Trump a lo largo de este año, las exportaciones mexicanas cerraron el 2025 con un nivel histórico y se van a mantener así a lo largo de este 2026. En suma, no podemos crecer más rápido si 3 de los 4 motores no están haciendo Claro. el papel que les corresponde para impulsar el avance de la actividad económica y la generación de empleos con mayor dinamismo al que hemos observado en el primer año y en lo que habrá de ser el segundo año de esta administración, Javier. A ver, déjame plantearte, ¿cómo hacerle para gobernar este país con estas condiciones? ¿Cómo hacerle? No podemos vivir de los programas sociales únicamente sin tener ingresos. Y da la impresión de que el gobierno está buscando por todos los medios tratar de hacerse de dinero. Hablo de impuestos o de cobrar cosas que uno diría, ¿cómo es posible que las cobre, no? Sí, bueno, yo te diría que la mejor fórmula para destrabar esta trampa en la que nos encontramos de un crecimiento lento
con la Sí. inflación bajo control, Ujú. es crear un ambiente o un clima para los negocios que reactive la confianza de los inversionistas, es decir, de los empresarios del sector privado nacional que han mantenido en pausa sus proyectos de inversión porque no perciben que el ambiente para los negocios se despeje de los nubarrones que se desplegaron a todo lo largo del año 2025. Si no hay un ambiente de confianza entre los empresarios, no habrá inversión y no se van a detonar el resto de los motores de la economía mexicana. ¿Qué hacer para incentivar la confianza de los empresarios? Bueno, pues los propios empresarios han sido muy claros acerca de cuáles son los obstáculos para el crecimiento de su actividad de negocios. Y ellos han señalado en la encuesta nacional de financiamiento a las empresas que los 5 factores que limitan su crecimiento son, por una parte, la situación económica prevaleciente en el país, situación económica marcada fundamentalmente por un lento avance del consumo y por proyectos de inversión que están en pausa. Segundo, una elevada competencia, fundamentalmente con productos del exterior. Aquí, los impuestos o los aranceles que el gobierno de México recientemente estableció a más de 1.400 productos chinos, sin duda alguna va a estimular o va a mejorar este factor que frenaba el crecimiento de los productores mexicanos. Tercero, los empresarios señalan que hay una falta de apoyos gubernamentales para el crecimiento de las empresas. Y aquí estamos hablando de estímulos fiscales, Sí, claro. estamos hablando de financiamiento, hablamos de asistencia técnica. El cuarto elemento es el bajo poder adquisitivo de la población mexicana y el quinto es la inseguridad y la criminalidad con sus efectos sobre extorsiones, cobros de piso, etcétera, que tanto y también conocemos, Javier. Oye, a ver, déjame plantearte sobre esto. El Plan México no ha acabado por ser el elemento que imaginábamos, no ha detonado, se ve parcial, o a la presidenta le dicen que sí y a la mera hora no lo hacen, o a la presidenta le dicen que se ve muy difícil y la presidenta no atiende, ¿o qué? Bueno, yo diría que el Plan México es una visión del futuro, es una suerte de ruta de navegación Sí. de a dónde quiere llevar la presidenta de la República la economía mexicana al cierre de su administración. Y yo diría que marcó al mismo tiempo la pauta de las decisiones gubernamentales en políticas públicas para estimular el crecimiento en el arranque de su gestión. Pero el Plan México funcionará si y solo si la inversión productiva regresa a las empresas y se generan más y mejores empleos. Y los datos del primer año al respecto, Javier, son bastante ilustrativos de los problemas que ha tenido el Plan México para despegar en la actividad económica nacional. Cerramos el 2025 con la menor generación de empleos de los últimos 13 años. Cerramos el primer año de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el más modesto o con la más modesta generación de puestos de trabajo para un primer año de los últimos 5 sexenios y cerramos también el primer año de la administración de la presidenta Sheinbaum con un retroceso en la inversión productiva. Así que el Plan México no puede caminar si no hay condiciones que impulsen el crecimiento de la inversión productiva para impulsar la creación de empleos en el sector formal de la economía y por esa vía para impulsar el crecimiento de los 9 sectores estratégicos que fueron definidos como parte de la columna vertebral de esa estrategia para toda esta administración, A Javier. ver, segundo asunto, todo lo que tiene que ver con la canasta básica, que nos hemos dado cuenta que la canasta básica es la más cara que tenemos en mucho tiempo. Ahí, ¿qué pasa? Se liga con la inflación, se liga con lo que estamos hablando. Adelante, Pedro. Yo diría que la canasta básica ha tenido un costo ascendente en el curso de los últimos años, impulsado fundamentalmente por la inflación en productos que son muy relevantes en la economía familiar. Ujú. Hablamos fundamentalmente de alimentos, hablamos de bebidas, hablamos de lácteos y hablamos del costo del transporte. Estos sectores que acabo ahora mismo de señalar son los que han provocado que el costo de la canasta básica se incremente como lo presentabas tú al inicio de esta sección en los últimos 3 años. ¿Qué ocurre? Estamos frente a una circunstancia en la que el crecimiento del salario mínimo que se viene, digamos, realizando desde el
último año de la administración de Enrique Peña Nieto, aunque con mayor intensidad durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador y en el primer año de esta administración, todavía es insuficiente, y subrayo, todavía es insuficiente para que a una familia promedio en México le alcance para cubrir Sí, lo que llamaríamos la canasta básica alimentaria más la canasta básica que no que incluye otros elementos que no son alimentos. Y estoy hablando de la canasta que incluye aspectos como educación, salud, transporte, vestido, calzado, cuidados personales y la propia recreación. Si tomamos en cuenta que en este momento en México el, la familia promedio está integrada por 3.3 personas, hablo de un promedio, diríamos entonces que el salario mínimo vigente en el 2025 alcanza única y exclusivamente para poder cubrir las necesidades que permitirían a una familia mexicana estar fuera de la condición de pobreza extrema. Le alcanza solamente para cubrir la canasta básica alimentaria, no la canasta básica que incluye además los factores no alimentarios. Y esto representa un desafío muy importante para la propia presidencia de la República, porque no basta con aumentar el salario mínimo, si no creamos más empleos que sí, permitan a un mayor número de integrantes del núcleo familiar tener un ingreso para poder adquirir más bienes y más servicios, Javier. sí, sí, sí. A ver, cerremos. ¿Qué piensas en breve? ¿Por qué dirá que es irrelevante? Pues lo de los automóviles, yo insisto que es para la tribuna, pero a ver, ¿qué piensas tú, Pedro? Pues mira, Donald Trump es un animal político con una capacidad para dominar las redes sociales que ha estado, que está a la vista de todo el mundo. Su declaración apunta en el sentido de, bueno, voy a empezar a calentar un poco el ambiente para de cara, por una parte, a las elecciones que van a tener lugar en Estados Unidos Sí, claro. en este año, y por otro lado, para ir fortaleciendo el posicionamiento de los representantes del gobierno norteamericano para que cuando se sienten en la mesa de negociación con las contrapartes de Estados Unidos, de Canadá y de México, pues dispongan de un margen de maniobra mucho más sólido. Pero en el fondo, yo estoy seguro de que la revisión del TEMEC va a avanzar y va a avanzar bien porque le conviene a los tres países. Si eventualmente decidiera Donald Trump sacar a Estados Unidos del TEMEC, bueno, pues eso permitiría que por lo menos durante unos años más estemos realizando negociaciones cada año para ver si efectivamente se elimina el TEMEC o hay alguna esperanza para mantenerlo, Javier. Un abrazo, Pedro. Feliz año. Muchas gracias. Gracias y buenas noches. Gracias. Hasta luego.